Bueno, y parecería que ayer, por el éxito que tuvo la manifestación de la Fuerza del Pueblo, ustedes también están esperando el gobierno. Pero ayer fue un día muy especial, César, porque mientras el presidente le demostraba al país la armonía que existe con los sindicatos, eso nunca había ocurrido. Los sindicatos son pro el presidente. Luego el presidente hace una ceremonia de una inauguración de algo muy exitoso. Toda la comunidad de los Alcarrizos solicitaba 4 años más y él exponía lo que se puede hacer con poco y con honestidad y transformando el país, pero veíamos unas calles verdes y decíamos, pero la verdad que en este país ocurren tantas cosas al mismo tiempo que a veces da trabajo valorar lo que está pasando. Sin lugar a dudas, muchas personas se sorprendieron con el éxito que tuvo esa marcha de la Fuerza del Pueblo, sobre todo un día emblemático como el 1 de mayo. Ya escuchamos, y se lo comentaba a Carolina, las objeciones, que eso es un montaje, que eso es inteligencia artificial. Yo no sé si era que ustedes pusieron como robots, parece. Pero primero, ¿cómo se atrevieron a hacer una manifestación un 1 de mayo? Sabiendo todo lo que tenía en agenda el presidente, con la mayor aceptación que recuerda la historia dominicana, tiene como 102% de aceptación. Y en segundo lugar, si les sorprendió a ustedes que tantas personas asistieran a esa marcha, porque además, César, ustedes eran aliados del gobierno, entonces yo no sé qué es lo que ha pasado. Bienvenido, con todo el cariño. Primero, buenas tardes, Carmen, Carolina y todos los radio oyentes y red oyentes, porque ya el espectro electrónico ha modificado hasta el concepto y la definición de quien está del otro lado de lo que sea, de un celular, de un radio, de un televisor, de una laptop, de una tablet, hasta de un reloj. Ay, sí, sí. Entonces es impresionante cómo nos comunicamos, agradecidísimos de ustedes de estar aquí esperando el gobierno. Y les deseo mucho éxito y felicitar a don Bienvenido, siempre a todo el equipo de la Z, por la profesionalidad con que manejan los medios y por supuesto a ustedes que le permiten a nuestro partido primero en nuestra persona estar aquí. Mira, vamos por parte, Carmen, a tu pregunta interesante y con varias aristas, diría yo. La primera es que el partido Fuerza del Pueblo ha planificado esta marcha hace unos casi 2 meses. De hecho, el permiso de Interior y Policía tiene fecha de hace 22 días ya, y tú sabes que para tener el permiso, hace 22 días teníamos el permiso, es decir, la solicitud fue no menos de 15, 20 días antes de esa fecha. Eso para empezar, una planificación en una serie de marchas que la dirección política del partido y la estratégica decidieron hacer, como fue la de la juventud en el Día Internacional de la Juventud, el 31 de enero, la de la mujer el 8 de marzo y ahora la de los trabajadores el día el 1 de mayo. Es decir, esa planificación estaba. Esto nos llena de mucha alegría primero, ¿por qué? Porque nosotros marchamos defendiendo las causas, cuáles son los problemas de hoy del dominicano. Hoy el dominicano tiene un problema. Hay 2 problemas que se debaten en el primer lugar en toda la geografía nacional. Mientras más metrópolis más está la seguridad ciudadana. O sea, donde más grande es la ciudad, la criminalidad afecta más y a veces aparece en primer lugar. Pero en segundo lugar está la inflación. Y la inflación no solamente en la canasta básica. Todos sabemos que la canasta básica está ahora mismo en los 43,000 pesos. El salario mínimo mayor del sector privado es de 24,000 pesos, no te da ni siquiera para comprar el 50% de la canasta básica, pero agrégale que la factura eléctrica en el último año se ha incrementado casi en un 50% en algunos lugares, agrégale que los alquileres han aumentado, agrégale que la educación para los hijos ha aumentado, los pasajes han aumentado, es decir, todo el componente que tiene que ver con inflación, que terminó en un 9.8% el año pasado y ya en el primer trimestre está por encima del 7% de este año, eso le pega duro a la gente. Marchamos por eso. Pero marchamos también, haciendo honor al Día del Trabajador, por el empleo. Y no solamente la falta de empleo, sino también por la calidad del empleo. Porque hoy
si es cierto, aparecen algunos empleos, consiguen la gente empleo, pero ese empleo no le da para vivir dignamente, no le da para comprar la canasta básica, no le da para pagar la energía, no le da para moverse. Es decir, entonces, si elegimos esas tres causas, entre otras importantes, las cuales se marcharon ayer, la gente se identificó con eso. Y no solamente marchó la estructura del partido, ahí también demostramos que es un partido con una estructura. El presidente Leonel Fernández y todo el partido, todos quienes los acompañamos en estos 3 años, ya casi 4, hemos demostrado y se demostró ayer claramente que hay una estructura partidaria. Solo una estructura de partido hace una movilización como se hizo en el día de ayer. Solamente así. Y segundo, que esa estructura es militante. Esa estructura se movilizó sin darle recursos económicos por su propia iniciativa, obviamente coordinado con el partido, pero con la gente buscó su polocher verde, la gente buscaba su bandera verde, su gorra verde, y la gente, las pancartas, la gente la hizo. Hay una pancarta que me sorprendió, que hicieron 2 jóvenes que estaban ahí, que decían, la vuelta era por México, es decir, él se iba por México en los viajes estos que hay, que están ahora de moda, y dice, pero me voy a quedar porque Leonel va a ganar. Hizo una pancarta que me llamó mucho la atención, ese joven, es decir, se vio la espontaneidad del pueblo dominicano ayer, y yo, por ejemplo, que caminé, hice la marcha completa desde en la parte delantera de la marcha, veía como la gente iba saliendo de los callejones, iba saliendo de las casas, en las casas nos saludaban. Es decir que fue un día de mucho regocijo, lo sigue siendo hoy uno de los temas importantes de la marcha. Y yéndome a una de la segunda parte de tu pregunta, nosotros no desafiamos la agenda del presidente de la República jamás. Nosotros respetamos muchísimo lo que es un jefe de Estado, lo que es un presidente y vamos a decir, la investidura que esto tiene. Fue todo lo contrario. El presidente de la República se está llevando de la agenda que traza la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. La inauguración del teleférico estaba para, primero, el 27 de febrero, inmediatamente después del discurso de rendición de cuentas, pero técnicamente no era posible. Luego el 28 de abril y finalmente lo movieron ayer, día 1 de mayo. Y decirle al público que hubieron varios intentos de alguna gente del gobierno de torpedear la marcha. En un momento mandaron a la policía a desbaratarnos la tarima principal donde iba a hablar el presidente. Teníamos en toda la ruta aprobada algunos equipos de sonido con música alegórica a esta actividad, y también quisieron en algún momento, pero nos comunicamos con amigos del gobierno, que tenemos amigos, y apelaron a la prudencia, y eso ocurrió. Y a pesar del esfuerzo inmenso que hizo el presidente ayer con un acto jamás visto, que yo cuestiono en lo personal, con las centrales sindicales, las centrales sindicales no tienen un peso nunca para nada, pero ayer hicieron un acto de mucho lujo, de mucha prestancia, de mucha tecnología, que yo sé que no fue con recursos de ellos. Esos recursos vinieron de algún amigo que los ayudó, de algún sector cercano a la gente que se sentó en esa tarima principal. Y la inauguración del teleférico también apresurada, como lo hace todo este gobierno, sin planificación, que está dando entonces el traste a que hoy la gente fue a montarse en el teleférico y no hay teleférico, que son 2 horas, que es 1 hora, que es la hora pico. Una ejecutoria más de este gobierno, de imprecisiones, de falta de planificación, y pienso que en lugar de resaltar una obra que de una forma u otra es importante para la comunidad de Los Alcarrizos, un municipio que tiene prácticamente 500,000 de habitantes, que es donde impera el caos en el tránsito y la movilidad. El que ha ido a Los Americanos, que es donde termina, eso es como no sé, como pasar por un trauma, esas calles estrechas de Los Alcarrizos, y de verdad que es una obra que vendría a contribuir si estuviera hecha correctamente, si estuviera hecha a tiempo, si se le da el tiempo de que madure. Y sobre todo, que ahora va a tener que esperar prácticamente 1 año que la línea 2C del metro conecte, porque no haces nada con llevar de golpe todo el público que sale de Los Americanos, el centro de Los Alcarrizos, hacia la autopista Duarte, si no tendrán en qué irse. Debieron haber, por lo menos de manera provisional, ampliar la onza con rutas especiales para que esa gente se pueda montar en la onza. Esa gente lo que va a hacer ahora es aglomerarse a tomar los mismos carros públicos que hay ahí. Es decir, eso no lo estamos viendo. ¿Y por qué no lo vemos? Porque este es un gobierno de improvisación. Yo sé que ustedes tienen un plan, aquella agenda
aquel proyecto que ustedes pasearon. 2044. Exacto, que tiene que ver con la movilidad, pero eso después. No sé si Carolina quiere comentarle algo. Bueno, realmente yo quisiera es aprovechar pues la capacidad técnica que tiene él con relación al tema de lo de la movilidad. Precisamente eso, específicamente en esta parte, porque el presidente comentaba ayer ese dato específico de la cantidad en la que aumenta el parque vehicular. ¿Usted podría repetir el número? Usted sabe que yo soy discalcúlica. 12% cuando lo entrevistó José Luis Mendoza, coordinador y una de las voces más autorizadas de este complejo de comunicación. Y él lo dijo a mí me sorprendió, porque quizás si lo hubiera encubierto nos tranquilizamos más, pero él dijo que aumenta un 12%. Entonces, César de hecho nos comentaba en la pausa de algunas razones por las que tenemos esta situación con el parque vehicular de la República Dominicana. Entonces, ¿qué crees que se pudiese hacer para atender ese desafío que tenemos? Lo primero es que es cierto, el número que dio el señor presidente anda por ahí. Sobre todo en los últimos 4 años se ha incrementado de manera absurda el parque vehicular, y manteniéndose los vehículos, los deteriorados se mantienen en el parque, es decir, que entran vehículos pero no salen vehículos. ¿Cuál es el plan que hemos presentado en la Fuerza del Pueblo como solución, como mejoría al tránsito y la movilidad? Siempre, en cualquier país del mundo, debes empezar por el sistema de transporte que más gente mueve. El sistema de transporte que más gente mueve es un metro. Eso no se discute. En Nueva York, en Chicago, en España, en Madrid, en Argentina, en todas partes, en Italia, en Francia, el metro es el primordial sistema de transporte. En la República Dominicana, el metro de Santo Domingo, sus primeras 2 líneas, la 1 y la 2, que construyó el presidente Leonel Fernández, inauguradas su gobierno 2004-2012, las 2, están movilizando, amigas, amigos, y a los que nos están escuchando, más de 100 millones de pasajeros al año. Impresionante. 100 millones de pasajeros al año sin ningún tipo de fallo. Ahí no hay falla. A diferencia del teleférico, que si está lloviendo hay que detenerlo. Si están cayendo rayos hay que detenerlo. Por un tema de seguridad, claro. El teleférico no se detiene, hay que montarse con él caminando. Gente en silla de ruedas no se puede montar. O sea, es un elemento... Pero no dañe la fiesta. No, yo no estoy dañando fiesta, yo estoy diciendo las cosas como son. Y que la gente entienda de qué estamos hablando. Nosotros hemos hecho un estudio serio. Pero ¿y qué tal si se combinan? Entonces, vamos por allá. El sistema es integral. Exacto. El sistema debe ser integral. Entonces, luego del metro, usted tiene lo que se llama un metro ligero o monorriel, que es el mismo metro, vagones más pequeños que van sobre la tierra, sobre las aceras o sobre centros de vías. Ustedes lo han visto también en otras partes del mundo. Este sistema alimenta... Hasta en Colombia. Alimenta el metro y es mucho más económico y mucho más ligero y permite que haya un flujo de movilidad rápido de personas. Después del metro ligero, entonces vienen los autobuses. Fíjense que vamos en orden descendente de cantidad de pasajeros a transportar. Luego los autobuses, entonces ahí entramos los alimentadores de ambas rutas. Y ahí tú puedes tener a Fenatrado, al otro, a Antonio Mate, ahí entra todo el mundo, de manera organizada, con rutas... El senador Antonio Mate. Pero en ese caso él se refería al empresario del transporte masivo. Ahí entra, para que la gente a veces que goza de mis afectos, es mi amigo. La gente nos escucha hablar de estos planes muy modernos y dice, bueno, van a sacar a todo el mundo de circulación. No, estos planes son inclusivos. Entonces, luego de esto viene ya lo que se llaman las estaciones suburbanas, que hemos diseñado 5. Ustedes lo han visto como la Moncloa en España, que son debajo de la tierra y ahí llegan todos los sistemas. Y eso, por ejemplo, lo que usted ve en el 9 de la autopista Duarte, esa selva que hay ahí. Ay, Dios mío. Que la opera. Estoy imaginando algo enorme, así que usted me... Pero imagínate eso debajo de la tierra. Ahí llega el metro ligero, llegan las guaguas, llegan los autobuses, llegan los taxis, llegan los Uber, llegan los mototaxis. Como pasa en Nueva York. De manera organizada. Como pasa en Nueva York. París, y entonces, Madrid, exactamente. Entonces, ¿qué viene después de esto? Después de esto, entonces vienen las zonas de restricción de tránsito. Centro de Madrid, centro de Londres. Si usted no trabaja ahí, si usted no vive por ahí, si usted no tiene nada que buscar, usted no puede entrar en su carro.
todo el que trabaja en una zona, vamos a decir Gascue. Ya en Madrid lo han hecho, en el centro. En Madrid No funciona. Sí. En Londres funciona. O sea, usted tiene un sticker, usted vive ahí, sí. usted puede entrar en su carro. Usted no tiene ese sticker porque usted no tiene nada que buscar ahí. Entonces usted va a un parqueo y de ese parqueo lo llevan en un tren eléctrico, en un taxi eléctrico que está en la zona, etcétera. En un vehículo, en un colectivo que permite mover más de una persona. El problema de Santo Domingo, ¿tú sabes cuál es? En el Distrito Nacional. Diariamente, señores, diariamente entra más de 600,000 vehículos al Distrito Nacional. Entran y salen. No hay Entonces, posibilidad. si esos 600,000 vehículos, tú no le buscas el aparcamiento correcto. Primero le exige, lo peor de los 600,000 vehículos que entran al Distrito Nacional, estamos hablando que el promedio de pasajeros por vehículo es de 1.5. Es decir, ¿Usted sabe lo que es eso? pasajeros. Aquí no exigimos el carpooling, o sea, tú puedes poner, hacer carriles especiales para el carpooling. Bueno, motivar a la gente a que en comunidad, en community, vengan. Bueno, Carmen, tú y yo somos vecinos. Tú vas para la Z, yo voy para el hotel que te da. Vámonos juntos. Mañana, esta semana en tu carro. Hacía así. La semana que viene en tu carro. Cuando estudiaba en Llevamos Estados a Carolina Unidos. y así entonces. Pero tiene que tener un incentivo. En el caso de la mayoría de los países, es un carril expreso. Gasta mucho menos combustible, llega más rápido a tu destino. Esa es la otra medida, el tema restrictivo, los parqueos. Parqueos en zonas importantes que te permita llegar a un punto marginal. Si trabajas en Naco, ¿por qué tienes que entrar a Naco? En la periferia de Naco, un gran parqueo. Eso está en el proyecto RD44. Llegas ahí, te estacionas y en un colectivo eléctrico vas entonces a tu destino. Si vas a Plaza Naco, valga la publicidad, si vas al cine, si vas al colegio, etcétera. El 60% de la gente que entra al distrito viene a trabajar. El 60%. ¿Y ustedes no han conversado eso nunca con el director de Intran? Lo hemos conversado inclusive con el presidente Luis Abinader, cuando tomó posesión y visitó al presidente Fernández. Le conversamos de los planes que hemos diseñado en la Fuerza del Pueblo y también en Funglode, que ha sido un soporte para esto, y quedado de verlos, de invitarnos a Palacio a verlo, pero parece que la dirección donde iban a enviar la invitación se perdió. Pero mira, ahora tenemos que hacer otra pausa, pero no nos vamos a desviar del día verde, que fue ayer en una parte. Era el día azul, por cierto, los carritos del teleférico tienen los colores del partido de gobierno. Y los techos de las casas las pintaron con letreros del plan social. Es que el azul es muy bonito. Sí, pero con letreros del plan social. Bueno, César, entonces cuando regresemos vamos a hablar de el respaldo urbano que dicen que tiene la Fuerza del Pueblo, y vamos a hablar de algo que se llama tasa de rechazo, que a pesar de esas manifestaciones, muchas personas dicen, no, pero hay dificultad porque el presidente Fernández tiene una tasa de rechazo y para el 102% de aceptación que tiene el presidente Abinader va a ser muy difícil enfrentarlo. Pero me dice Francis que regresamos casi de inmediato. Estratega y muy, muy dispuesto siempre. Él no pelea, pero se pone en el ruedo o pone a uno en el ruedo. Pero el día después, César Fernández, volvemos al principio. No, el movimiento de la Fuerza del Pueblo es urbano y hay una tasa de rechazo que cómo se va a poder contrarrestar para el 24. ¿Qué dice don César? Lo primero es que en la Fuerza del Pueblo en estos momentos, en el estudio más reciente que tenemos, y comentarte, Carmen, que tenemos unos 2 estudios que van desde febrero del 2022 hasta mayo del 2023, el más reciente, hasta marzo-abril. Y tenemos una fortaleza impresionante en el este, estamos muy bien, compitiendo en algunos casos por encima del presidente Luis Abinader. En el Gran Santo Domingo es de la Fuerza del Pueblo, ahí no hay duda. En el sur, donde más pobreza hay, por supuesto, la Fuerza del Pueblo va a la delantera. Donde hay una competencia más férrea es en el Cibao Central, en las 14, ni siquiera en las 14, en 9 provincias del Cibao, y obviamente porque el presidente es de Santiago, se ha mudado en Santiago. La vicepresidenta de Santiago, el ministro de Salud de Santiago, el presidente del Senado de Santiago. Ignacio Paliza. José Ignacio de Puerto Plata, y está ahí. Pero a pesar de eso, ahí estamos dando una competencia y esto es lo que nos da el empate técnico a nivel nacional. Con respecto a... Buen candidato tienen en Puerto Plata ustedes. Sí, es un primo, sí. el primo, una estrella, una estrella.
Pues con el tema, yo me río mucho con el tema de la tasa de rechazo, porque cuando tú construyes una encuesta tipo Frankenstein, al final algo te queda mal. O sea, le cortas un brazo, le pones una oreja que no es, le pones... Y cuando la más reciente encuesta que el gobierno, bueno, sí fue el gobierno, porque una de las preguntas decía... Pero eso fue un desliz. Un desliz, pero bueno, esa encuesta... de un empleado, César. Esa encuesta... De un contratista. Exacto. Esa encuesta habla de tasas de rechazo. Y le pone al presidente Fernández un número, al presidente Abinader otro, y el candidato del PLD otro. Pero no se tomaron el tiempo, ni el ejercicio aritmético, de recordarse que Leonel gobernó 12 años. Entonces, el número que le atribuyen al presidente Fernández es en un periodo de 12 años. Y el número que le atribuyen al presidente Abinader es en un periodo de 2 años y 8 meses. Cuando tú haces el ejercicio exponencial y proyectas los 2 años y 8 meses con el número que tiene Abinader y los 12 años con lo que tiene Leonel, Abinader pasa del 50% de la tasa de rechazo. Esto es matemático, usted no puede no, yo soy discalcúlica. Entonces, ahí ellos le pasó como Chacumbele. ¿No entiendes? Fueron por lana y salieron trasquilados. Entonces, pero definitivamente la pregunta, obviamente, todo el que ha ejercido el poder tiene tasa de rechazo. O sea, tú no eres un billete de $100, tomas decisiones que a gente no le gusta, lamentablemente. Ahora, en los números que nosotros tenemos está en 2 dígitos la tasa de rechazo del presidente Fernández. Pero las cosas importantes, bueno, de 18 a 25 años, es una juventud que no vivió los gobiernos de Leonel. Esa juventud dice, yo admiro al presidente Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque es visionario, sabe de tecnología, tiene mucho conocimiento y le da oportunidad a los jóvenes. Dice la generación entre 18 y 25 años que a nosotros mismos nos sorprendió la primera vez. Que va a votar por primera vez. Y que va a votar por primera vez. Pero que yo pedí pedimos nosotros un focus group de esos jóvenes. Y una de las preguntas de las conversaciones en el focus group era, pero si tú no viviste los gobiernos de Leonel, dice, bueno, pero yo voy en el metro a la UAS, de Villamella a la UAS todos los días, por 20 pesos. Y voy a la UAS y tengo una Aquello de eso lo hizo Balaguer. Y voy a la biblioteca Pedro Mir, que está equipada, y cuando investigué, esa biblioteca la hizo Leonel Fernández. Pero lo mismo me ocurre en Barahona, los jóvenes del sur. ¿Y por qué? Bueno, es que yo vivo en Barahona, yo soy de un batey, yo estoy estudiando Derecho en la UAS, en la extensión de la UAS que construyó Leonel Fernández. Lo mismo pasa en San Juan de la Maguana, lo mismo pasa en Puerto Plata, lo mismo pasa en Santiago, lo mismo pasa en Higüey. Cuando casualmente en estos días estaba buscando unos jóvenes para hacer unas aplicaciones tecnológicas y se aparecieron como 10 jóvenes que la querían hacer gratis porque fueron becados en el ITLA y desarrollan tecnología. Y esos jóvenes del ITLA de hace 3 años, 4 años, no de hace 15 años, jovencitos de 18, 19, de 20 años. Y entonces entienden que la visión de Leonel es la correcta. Esto es ya lo que Leonel hizo, lo que pasó. Lo que pasó es lo que le da la oportunidad a él y a su partido de presentarse a unas elecciones. Ahora, ¿qué planteamos en las nuevas elecciones? Los grandes desafíos como es el medio ambiente, como es la inclusión, como es la mejoría del empleo, como es, entre lo que estábamos conversando, el tránsito y la movilidad. Para todo eso hay un plan ya definido de nuestro partido, que obviamente en el momento que la Junta Central Electoral permita, se podrán hablar ya de manera, vamos a decir, formal de esos planes. Podemos comentarlos, podemos verlos, y también cada secretaria y obviamente el propio presidente Fernández ya hablará en detalle de eso. Pero tenemos un plan para cada cosa, totalmente moderno, un plan a futuro. Y el único, como tú mencionabas, Carolina, el único político de la República Dominicana que se ha sentado a planificar el futuro se llama Leonel Fernández Arenas. Diseñamos un plan en el 2012 para 30 años, para llegar al bicentenario. Para llegar al bicentenario como un país formado, como un país con las menos brechas posibles de la agenda de la premodernidad, porque aún tenemos lugares que no hay agua potable, aún tenemos lugares que no hay energía eléctrica. Debemos de cerrar esa brecha, pero también la brecha de la modernidad debemos continuarla. Si hubiéramos esperado cerrar 100% de esa brecha de la premodernidad, no tuviéramos el metro de Santo Domingo que impulsa, no tuviéramos la autovía del Coral que acerca nuestro destino turístico más importante con la zona colonial. Ya tenemos turistas de Punta Cana que vienen a la zona colonial a pasarse el día.
hacer los tours de historia, los tours del tabaco, los tours del ron, la catedral, etcétera. Todas esas infraestructuras históricas que tenemos ahí, valiosísimas. Entonces, esta visión, este trabajo con jóvenes, nuestro partido tiene una matrícula de un 45% de jóvenes y un 51% de mujeres. Y en el 51%, el 45% son jóvenes. Entonces, ahí está la oportunidad. Un partido que es el único partido político que ha hecho un congreso totalmente digital. Lo hicimos en plena pandemia. Nuestro congreso de formación como partido. Lo hicimos ahí. Nuestros jóvenes se comunican de manera interactiva con nuestra plataforma digital que se llama Fuerza Digital, que permite que interactúes y que te afilies en España, te afilies en Dinamarca, en Estados Unidos. Que tenemos que hablar de la militancia en el exterior, pero y Carolina quiere una pregunta. Porque sí, eso de que tienen un plan para cada cosa, yo me estuve pensando, pero es verdad, porque ahora se les ocurrió una cosa muy interesante. Yo estuve viendo una publicidad. Tienen ahora un programa de pasantías en la Cámara de Diputados. ¿Usted no ha visto esa publicidad? Está muy interesante eso. El segundo periodo es una iniciativa de los compañeros diputados que la encabeza Omar Fernández, que es el vocero actual de nuestro bloque de diputados. Y ustedes saben que fue... como una especie de reality, en el que muchachos jóvenes, por lo menos por lo que yo pude ver, no entiendo bien cómo funciona el programa, pero por lo que he podido ver, es una especie como de reality. Estos muchachos que pueden hacer sus pasantías, pueden aplicar para ser de pasantes en la Cámara de Diputados. Recuérdese que hay dificultad con acceso a los recursos. Claro. Bueno, de hecho, la misma Faride hace un tiempo comentó que tenía dificultad porque había muchos proyectos y tiene que contratar técnicos para que le ayuden a poder trabajar los proyectos. Ese entonces, este programa... La segunda temporada. Exacto, entonces se pueden inscribir los jóvenes que quieran hacer sus pasantías y acompañar a cada uno de los diputados de su organización y hacer su pasantía, y ellos le entregan su certificación al final. Pero tuvo tanto éxito, Carmen, eso, y sobre todo que estamos hablando de empleo, de oportunidades. Porque ya esta es la segunda temporada. La primera, hubo jóvenes tan destacados que la Cámara lo contrató. Oiga, se quedaron como empleados de la Cámara de Diputados. Pero fíjate qué interesante. Sí, es una iniciativa del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo. Mira, a veces escuchándolo lo siento muy optimista, y posiblemente en un país que no es el que nos dibujan a cada día y a través de los medios, porque es un país que tiene el liderazgo del presidente Luis Abinader como todo a su favor. Todo está en procura de la permanencia. Mediáticamente a su favor. Exacto. Bueno, ajá. Entonces tú dices, este discurso no cabe porque todo el mundo está feliz y complacido. Incluso lo de ayer, como decíamos al principio, fue algo inédito, que los sindicalistas estuvieran con el presidente, de verdad que es algo inédito, malo, los cuatro, y es una necesidad. Él habló, en ese escenario habló de un nuevo aumento salarial, que los empresarios están diciendo, no hemos podido todavía cuadrar con el anterior, no sabemos de dónde anunció. Pero los empresarios también están muy complacidos con el presidente. Algunos. Entonces, volvamos a la realidad. De acuerdo con los números, los de traje a la medida o los que te quedan y tú te lo arreglas cuando te lo pones, se necesita unir fuerzas para competir en la primera vuelta, si hubiera primera vuelta, aunque todos dicen que el presidente tiene, de verdad, la última encuesta fue de un 60 y tantos. Como la última fue un 48 que le dio. Bueno, pero de simpatía. Una cosa es favorabilidad y otra cosa es intención de voto. Son cosas diferentes. Okay. Entonces, se necesita cohesión de las fuerzas opositoras. Dicen que hay un mago que cohesiona todas las fuerzas, que es Peñaguaba, pero que él es, tú sabes, que él es caprichoso. Hay otro detalle, aunque ya los paradigmas cambiaron, César Fernández aquí mirándonos, y dicen que ustedes también tienen un lado muy de derecha, muy reaccionario, y que entonces ahora Abinader parece de avanzada y revolucionario. De modo que hay una tarea pendiente, que es dejar los amores con el presidente Abinader, que ya veo que lo están dejando, y tratar de captar todo ese grupo que está en distintas fuerzas. No vamos a mencionar siglas. Entonces, ustedes saben que tienen ese empeño. Le decía, de las fuerzas en el exterior, definitivamente el partido de gobierno es muy fuerte fuera del país. Ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, en Europa está en desbandada.
100%. Pues empezando por la estructura más importante, que ha tenido contacto con amigos cercanos que están muy disgustados y están hasta por dar el paso. En Nueva York, con la última vez que el presidente fue, no se reunió con el partido. Evidentemente, porque es que ya no necesita partido. Por ejemplo, hay embajadores haciendo campaña. Entonces los reclamos al presidente del partido y al presidente de la República son extensos. Con respecto a alianzas, frentes, a aglutinación de fuerzas, yo te diría que después del Frente Patriótico del 96, el frente opositor o el frente elector más poderoso que se ha construido lo encabezó Leonel Fernández con aquel famoso bloque progresista. Recuerdas, en el 2004 tenía unos 10 partidos políticos. De cara al 24, a una primera vuelta, por supuesto que estamos en esa procura. Nuestro partido tiene una comisión que encabeza un amigo tuyo, o no sé si ex amigo, Roberto Rosario. Muy amigo, muy respetado, sí, muy querido. Perfecto. Desde la época de la César Nicolás Penso. Bueno, ya Roberto está escuchando y entonces ya vio que está, me dijo, enfríame con Carmen. No siempre, lo que pasa es que él se dejó llevar de quienes captan conversaciones, pero nunca ha querido que yo lo abrace. Entonces, esa comisión de alianzas, ¿qué estamos haciendo? Para que la gente nos entienda de manera llana. Como la Fuerza del Pueblo se ha convertido en el líder de la oposición y obviamente encabezado por Leonel Fernández. ¿Y por qué? Porque de manera sistemática, de manera metódica, desde el año 2020, venimos haciendo señalamientos constructivos y críticos a las políticas públicas de este gobierno en todas las áreas: agropecuaria, economía, infraestructura, seguridad social, salud, entre otras. Entonces, ¿qué dice el pueblo? Bueno, si el gobierno me está fallando en todas estas áreas y veo que Leonel siempre está a la cabeza en estos discursos, está puntualizando esas fallas y su partido tiene propuestas, me siento identificado con ellos. No necesariamente que yo quiera ser militante de ese partido, pero sí me siento identificado cómo ellos tratan los temas públicos y sienten que somos la sombrilla protectora. Eso nos convierte en el líder de la oposición. Cualquier partido político el espectro político de unos 27 que hay y no sé cuántos más hay por aprobar ahora, sé que hay una cantidad como importante. La sociedad civil está tan complacida con el cambio, parece que van a aprobar todo, porque ellos eran que se oponían algunos, pero bueno, entonces hoy Bernardo Vega menciona los partidos que son de oposición, la tendencia debe ser aglutinarse para derrotar al poder. Eso es lo que manda el libro en política 101. Ahora, el que está encima en las encuestas, o sea, el que está muy despegado de cualquier otro partido, es la Fuerza del Pueblo. Entonces tendrán que venir a ese frente opositor y estamos abriendo las puertas a ese frente opositor como Fuerza del Pueblo. Ahora, partido que no esté en ese frente opositor, entonces está con el gobierno. Es muy sencillo. Te alías con el gobierno, o a menos que sea muy radical de izquierda, que te quieras ir solo, como ha ocurrido en muchas veces. Carolina, se nos quedaron temas de seguridad. Claro que sí, tendrá que volver definitivamente. Sí, él es bueno. Es que cuando la conversación es interesante, el tiempo como que vuela. Mira, dice, pero yo no comparto esa, tú sabes que hay como esquema. El que le hayan puesto que la marcha se veía verde y que era verde, que si era una marcha verde, eso. No, y otro mito, otro asunto que se repite en todas las entrevistas, y César lo sabe, que ustedes no tienen representación municipales y que ahora vienen las elecciones municipales. Eso es y no es. No sé qué quieres decir en los pocos minutos. Eso no es. Te decía, nosotros hacemos nuestras tareas. Fíjate cómo metódicamente ya llevamos 1.500.000 de afiliados a la Junta y dijimos las fechas y la cumplimos. Ahora en mayo, en junio llevaremos los 2 millones. De esa misma forma, hace 1 año y medio, nuestro partido comenzó a trabajar los perfiles de los posibles candidatos a las alcaldías, a las diputaciones de todo el país. Ya en el día de hoy, casualmente, yo vengo de la reunión de la dirección política, ya se estableció una comisión que es la que va a empezar a evaluar a los compañeros por los 3 métodos, o primarias habrá, o encuestas, para ya determinar cuáles son nuestros candidatos. Tenemos más de un candidato en todas las demarcaciones del país, municipios y distritos municipales. Hay uno seguro en el distrito, ¿verdad? Que es Omar. Bueno, si no aparece otro aspirante, que cuando se abra formalmente la pre-campaña, todos los compañeros y compañeras que son miembros de la Fuerza del Pueblo del Distrito Nacional tienen la posibilidad de aspirar. Entonces, se inscribirán y la Comisión Nacional Electoral, mediante el método que decida, elegirá a los candidatos y candidatas. Omar
Todavía no ha dicho qué va a aspirar, pero evidentemente su nivel de popularidad, el Y gran de trabajo que ha simpatía, hecho, claro que sí. no puede desperdiciarse y tendrá que ir a una curul o a la misma o a una más importante. Hay unos mensajes de puertoplateños muy queridos que hablan de la influencia de un sector social ahora en la discusión en Puerto Plata. Pero un abrazo para Paul Brugal Inver, excelente familiar. Un abrazo a Paul, excelente, un abrazo a excelente Paul. persona. Y Él le da vergüenza si uno lo menciona. Le deseo mucho éxito. Sí, pero... Y que me invite a la cena que la hace, que no me invita. y le gusta la música también. Sí, sí, claro. Pero hay muchos compañeros de estudio del ministro que son importantes allá. Entonces, vamos a dejarlos ahora con el otro gobierno, que es el gobierno de la tarde. Y gracias, César Fernández. Tenías que venir hoy, porque si se iba el verde, se desteñía y el tema se escapaba de la agenda. Muchísimas gracias. Mañana seguimos aquí esperando el gobierno, pero ahora ustedes se quedan con el de la tarde.